Análisis, política, globalidad y opinión. Esto es Contraeditorial. Saludos muy especiales a nuestros seguidores y seguidoras de la revista Contraportada y bienvenidos. Hoy vamos a tratar uno de los temas centrales de la geopolítica internacional y nacional, referencia a Colombia, que son los conflictos, las guerras. Esta solución por las armas, por la solución de la violencia, que en esta última semana en particular ha tomado un nivel de intensidad bastante notorio. Podremos calificar la situación de Ucrania, Rusia, el conflicto de Israel y el mundo árabe, que el suceso de esta semana, y la situación colombiana en su conflicto interno, y pudiéramos calificarlo como que la paz se desdibuja, la paz se diluye, no hay ni siquiera una paz, una tregua negociada, no hay ni siquiera un cese al fuego. Aquí esas tres situaciones tienen en común eso, con un escalamiento de por medio, que es la presencia de Estados Unidos en lo que ellos consideran su Mare Nostrum, que es el Mar Caribe, Antillas, Atlántico, y este borde que han mm, llenado de presencia naval militar y listos para lo que se supone puede ser una invasión, pues es el gradiente adicional a este tipo de conflictos. Todavía hoy no es un conflicto militar, pero puede convertirse en eso. Sumado a que ya esta presencia militar no es solo contra Venezuela, lo que involucraría a Colombia muy directamente, sino también contra Brasil. O sea que el escalamiento a una situación militar es casi que una situación global, y si no es global en el sentido en que haya en todas las regiones y territorios de la geopolítica mundial, estos fenómenos de guerras afectan y son el fiel de la balanza en este momento de la política internacional. Yo quiero empezar pues planteando que en el conflicto Rusia-Ucrania pues no se ve más que un acelerador puesto por parte de Rusia a querer finalizar el conflicto de su operación especial, pero no hay acuerdos de paz, no hay treguas. Tal vez el encuentro Putin-Trump fue como una especie de luces y cámaras para cada quien, para hablar cada quien a sus seguidores o a sus países respectivos, pero como solución no hubo ninguna. Quizá de esto pues quede una retórica que pueda continuar, pero es que aún en el campo de la retórica, en el campo de la enunciación, planes concretos de finalización del conflicto no hay. Tal vez del humo de la pólvora, de ese fin que busca Rusia de imponer su voluntad vía las armas a Ucrania, pueda surgir un acuerdo de paz temporal, pero queda jugada una cosa. La OTAN se está armando para un posible conflicto con Rusia y están comprando armas, y el gran negocio de hoy en términos de grandes gastos está el que Europa va a gastarse el 5% de su Producto Interno Bruto en comprar armas a los Estados Unidos, y los ganadores aquí pues son los que venden armas. Esto es un escenario que perdura, que parece ser inevitable. En eso se han puesto de acuerdo Trump y Europa como aliados, y Gran Bretaña, que no hace parte de la Comunidad Europea, pues hace que el camino que se vea a más largo plazo es el de que el conflicto continúa aunque el de Ucrania se resuelva. Tal vez el fenómeno que tuvo mayor consecuencia esta vez fue el ataque que hizo Israel, que hizo en Doha, en Qatar, tratando de atacar al grupo de Hamas. Allí estaba la dirección de Hamas o grupos importantes de Hamas que estaban planteando los diálogos, y Israel los atacó. El mensaje de Trump fue un poco dual, es lo apruebo, pero de todas maneras toda acción que tienda a acabar con el terrorismo de Hamas, pues bienvenida sea. Pero esto no quedó ahí.
Hay una respuesta del mundo árabe, en particular el que hicieron desde el Consejo de Cooperación del Golfo, que es la organización más importante del mundo árabe, que podemos llamarla los BRICS del Medio Oriente. Se reunieron y sus declaraciones fueron muy fuertes. Calificaron el Estado israelí de terrorista y rechazan cualquier intervención militar y se sintieron afectados y lograron una cosa. Este ataque de Israel logró una cosa: unificar el mundo árabe. Y unificar el mundo árabe no era cosa que lograra cualquier persona desde la dimensión de lo político. Pero el obligarse a dar una respuesta a esto que ellos consideran una agresión los ha llevado a declaraciones muy profundas. Y esto antecedido de una declaración en la ONU de 142 países que votaron por el Estado palestino. Entonces, la situación de Israel es que con Irán no pudo llevar una guerra de cambio de régimen y de agotamiento de la capacidad militar de Irán. Pero aparte de eso, este bombardeo que hicieron contra Hamas en Doha les unificó el mundo árabe en contra. Esto es una situación muy peligrosa, una situación que lleva a una nueva regionalización del conflicto y con antecedentes como, por ejemplo, la paz de Kuwait con Irán, que había unas disputas. Esto están hablando de superar esas crisis para poder entrar en unidad con Irán. O sea que si el mundo árabe entra y recoge la situación de Irán, muestran también un desacuerdo profundo por la acción de Israel de lo que ocurre en Siria, se ven afectados, se ven tocados, y sobre todo una cosa: el mundo musulmán, lo habíamos dicho aquí como una posibilidad y volvemos y lo repetimos, casi que teniendo lengua de gitana, de que si los conflictos de Israel se seguían extendiendo y profundizando, iban a lograr la unidad del mundo árabe y quizá la del mundo chiita y la del mundo suní. Dos sectores irreconciliables que hoy empiezan a tener entendederas. El mundo árabe empiezan a tener una nueva visión de la correlación de fuerzas. Esto no le cae bien a Estados Unidos. Tal vez Sachs, el analista norteamericano, tenga razón en decir que mientras persista la política de Netanyahu como la política que a su vez orienta el esfuerzo norteamericano de hegemonía en la región, no va a llegar a ninguna buena situación. Hoy las correlaciones de fuerzas mundiales cambiaron. Estas declaraciones, por ejemplo, las que da el Consejo de Cooperación del Golfo, se hacen con la presencia de Lavrov, el representante de Rusia, cosa que implica que por lo menos hay una mirada hacia el nuevo eje tripolar de China, Rusia y la India. Entonces, fíjense que las correlaciones de fuerza están llevando a que haya una redefinición de las regiones, de los territorios globales y se empiecen a alinearse como se alinearon los distintos países bajo la Guerra Fría, bajo las consignas o bien del capitalismo o bien del socialismo. Se fue como dividiendo el mundo en torno a esas dos tendencias. Aquí el mundo multipolar, que pensábamos que podía tener una transición pacífica y era la vocación con la que se había iniciado Trump en su política internacional, parece que no está funcionando. La inercia de la guerra continúa y pues creemos que si no hay una rectificación profunda de cómo Estados Unidos reordena un diálogos, posturas políticas nuevas, de permitir nuevas presencias y sobre todo de entrar en un mundo de razonabilidad política más que de correlaciones de fuerza de lo militar. Pero aquí quien ha tomado la palabra en esta región ha sido Netanyahu. Y vuelvo y repito, que es uno de nuestros criterios editoriales: Netanyahu no hace política, él hace guerra. Y aquí se ve que, por ejemplo, en esta acción de bombardear en Doha, le tradujo a los Estados Unidos en una situación complicada y difícil con un aliado fundamental de él, que es Qatar. Respecto a la situación de la crisis con Venezuela, pues es muy, muy complicado que las fuerzas navales norteamericanas estén en su Mare Nostrum,
que los países de Sudamérica, Latinoamérica, Caribe, Antillas, pues plantearon un proceso de paz donde no deberían existir armas atómicas en su territorio y menos invasiones, menos políticas de coerción-coacción, menos políticas de agresión, menos golpes militares, pues esto se suponía que era una situación ya superada. Pero la situación con Brasil ha pasado a una situación de amenaza incluso militar. La declaración de Estados Unidos es que ellos no retiran ninguna posibilidad de la mesa, incluida la militar. Lo que pasa es que, al igual que en la situación de Brasil, que estaba juzgando a Bolsonaro por su intento de golpe de Estado, en Colombia se juzgó a Álvaro Uribe, uno de los hombres más poderosos, y al menos fue juzgado en primera instancia como culpable. Y esto no ha gustado a los Estados Unidos, porque no quieren que se toquen a sus aliados. Pero cada país debería ser autónomo de que su sistema judicial pues tome decisiones correctas o incorrectas, pero que sea cada país el que autónomamente decida qué hace con su sistema judicial. Esto también es, en lo de Brasil es un poco pues represalia a esa iniciativa de Brasil de pertenecer a los BRICS y también pues desacuerdos. Entonces, lo que no funciona como aranceles, pues funciona como coerción o coacción a través de la presencia militar y de una presión diplomática y política muy fuerte. Igual estamos en Colombia. En Colombia, los grupos, los sectores, los representantes de la derecha hacen más presencia y hacen más campaña en el Senado y los centros de poder norteamericanos más que en las plazas públicas de Colombia. Esto es algo que pues es inédito. Hasta los alcaldes están llegando allá a quejarse, a mostrar un país que no existe, a hablar de la falta de democracia, de la falta de seguridad y, e incluso ya siendo llamados, como en Venezuela, como en Brasil, muchos sectores, a que haya una intervención militar de los Estados Unidos. Ojalá Estados Unidos entienda que una política de diplomacia de nuevo tipo podrían funcionar mejor. La región no quiere guerra, la región no las necesita. Necesitamos es poder hacer presencia en las instancias multilaterales, en estos espacios que se han creado con la multipolaridad de poder, donde se pueda hacer comercio libre, donde se pueda ejercer el mercado, el libre mercado que tanto se pregonó, y que las fuerzas alternativas han dicho, ok, pues si ese es el camino, hagámosle. Hagámosle al mercado libre y vamos a competir y vamos a buscar presencia, por ejemplo, en las quintas revoluciones industriales. Vamos a buscar tecnologías de punta. Vamos a crecer en las inteligencias artificiales. Vamos a hacer sociedades del conocimiento. Vamos a negociar los procesos migratorios. ¿Por qué no aunarse frente a estas funciones que tiene hoy la criminalidad y el narcotráfico? Hace rato es un fenómeno global, hace rato es una multinacional, pero hoy son también un multicrimen. No solamente mueven estupefacientes, ahí se mueve el mercado del oro, el mercado de trata de blancas, prostitución, migración, controlan procesos migratorios, controlan el tráfico de órganos ilegales. eh, Son miles de negocios y la extorsión a falta de que haya un negocio al frente por semana, bien sea de narcotráfico, bien sea de trata de blancas, o para el proceso migratorio y cobrar grandes sumas, pues cuando no, pues utilizan la extorsión. Entonces, esto, por ejemplo, debiera ser un frente común, debiera estarse hablando como prioridad de estos fenómenos. Esto nos deja en una perspectiva de que viene la certificación de Colombia y creemos que muy posiblemente la desertificación venga porque el lobby que han hecho los grupos de derecha en Estados Unidos es bastante fuerte. Una de las cosas que pasó en Colombia esta semana fue que la administración Petro destapó, evidenció, mostró, no él, sino la Procuraduría y otros órganos de control seguramente, han intervenido en mostrar la corrupción gigantesca en el sistema de salud. Cómo las CPS se han apoderado de inmensos recursos.
Yo no sé si la gente acaba de entender que no son millones, son billones, miles de millones. Son sumas gigantescas, porque es que es tan impensable la cantidad, porque antes se negociaban puesticos, se negociaba un ministerio, se negociaba aquí o allá, no, ahora es el tesoro profundo del Estado, se lo quieren llevar todo. Y esto es lo que ha pasado en el sistema de salud. Yo quisiera pensar que todas estas cifras astronómicas se pueden seguir, se pueden mostrar dónde pueden llegar, pero las investigaciones no llegan a tanto. Estas gentes que manejan el estado profundo y que manejan las cuentas bancarias internacionales, que saben cómo mover sus dineros, llevan años de años haciéndolo y tienen cubiertas, no solo jurídicamente con fiscalías y procuradurías y todas las IAs que compraron para tapar tanto pecado junto, pero que cuando se destapa, pues ya es como tarde, platica que ya se da por perdida, lo que no pagaron, no pagaron, las EPS nunca pagaron las IPS. Creo que la metodología que usó el presidente para explicar esto, su pedagogía, pues estuvo muy de acuerdo y ojalá hayamos entendido, porque es que muchos de nosotros, de verdad, aún teniendo noción de cifras y noción de cosas, mínimamente nos queda grande entender esto. ¿Cómo es posible que haya habido corrupción tan gigantesca y ningún gobierno anterior fue capaz de detectarla? Y si la detectaron, convivían con eso y además de convivir con eso, se beneficiaban o eran los beneficiarios directos de toda esa corrupción. Entonces, son gobiernos amañados, son gobiernos que de verdad vale la pena poner el retrovisor, porque es que aquí se habla de un cambio de gobierno. Yo creo que se trata de cambiar todo un sistema, toda una forma de gobernanza, toda una forma de hacer gobierno, de manejo del Estado. Aquí se requieren cosas muy profundas como cambios. El asesinato de un activista de Trump, de MAGA, de su organización, Charlie Kirk, fue asesinado. Tal vez la remembranza local sea el asesinato de quien fuera senador y nos hace remembranza este tipo de violencias ejercidas porque en Colombia no estamos exentos de esto. Hay gente que dice, no, es que la violencia no tiene por qué tener cabida en la sociedad norteamericana o colombiana, ahora en Europa, pero lo cierto del caso es que es la manera que se ejerce la política. Y eso es lo malo. Lo malo no es que haya, de todas maneras, una sociedad problemas tiene y presenta, pero que la forma de tramitarse sea en la cotidianidad la violencia, el terror, el ejercicio del asesinato, esto pues no tiene razón de ser. Esto que genera muchísimos malestares. En los Estados Unidos eso generó malestar horrible. Pues ninguno quiere ver a sus copartidarios, a sus compañeros en un reguero de sangre. Yo creo que eso es una escena que nosotros recién pasamos y pues esto de Uribe Turbay todavía está en la memoria nuestra. Y ahora lo de este muchacho, este joven Charlie Kirk, que aunque sea derecha, y pues realmente uno lo oía y uno decía, uy, Dios mío, esta es una juntanza de palabras muy, muy fuera de la realidad, pero bueno, tenía derecho a expresarse, ¿no? Pero estamos muy contaminados de violencia, muy, muy contaminados. O sea, nosotros no podemos ver como natural todo esto que pasa y que realmente lo hemos vuelto paisaje cotidiano. Bueno, yo dejo ahí. Esta es una de las semanas que me ha dificultado seguir la realidad política internacional y nacional por todo esto que es incertidumbre. Algún experto mundial estaba en un foro y prácticamente dijo, no, no, yo tengo que hablar de otra cosa porque el concierto que nos están tocando no es sino música mala. Realmente esta es una semana muy difícil que se acaba de complicar, que no ha generado, pues sí, quienes tenemos conciencia de lo posible y que tenemos conciencia optimista, pues tenemos que seguir pensando que el cambio es posible. Bueno, ahí dejo. Muchas gracias. Ayúdenos a distribuir la revista, suscríbanse y pues lo de siempre, pásenla bien y
hay que tener conciencia optimista para vivir este mundo. Que estén bien. Análisis, política, globalidad y opinión. Esto es Contraeditorial.